Lunes 5 de diciembre, 9:04 de la mañana, en Urdimbre Radio 100.6 FM, la radio del nuevo tejido cultural. A la audiencia de la radio del nuevo tejido cultural que nos escuchan a través del dial de los 100.6 FM y a través de la web www.urdimbreradio.com, tenemos un invitado sogamoseño de profesión antropólogo. Nos acompaña Nelson Cabrera, investigador y desarrollador del proyecto ganador en investigación del patrimonio del Programa Departamental de Estímulos y Fomento Cultural de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Gobernación de Boyacá. Bienvenido, Nelson, a los micrófonos de Urdimbre Radio. Hola, buenos días. Muchas gracias a Urdimbre Radio, a Radio Semillas, y a todos ustedes por la invitación y espero compartir un buen momento con ustedes. Nelson, el micrófono de la radio del Nuevo Tejido Cultural, todo tuyo. Cuéntanos hoy qué tema vienes a tratar. Les vengo a comentar un proyecto que fue ganador en el área de patrimonio en una convocatoria departamental que hizo la Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, y el proyecto se llama Memorias de Arrieros por el Camino del Cravo. Es un trabajo de memoria. ¿De qué trata este proyecto? ¿Tú qué quieres? ¿Cuál es tu intención de llevar a la actualidad esta recopilación? Bueno, el proyecto lo presenté con el fin de guardar memorias sobre algunas tradiciones que tenía población, especialmente campesina del departamento de Boyacá, ¿sí? Que en su momento, abarcaba incluso los llanos orientales. O sea, tu proyecto se enfoca al departamento de Boyacá y Casanare. Sí, en este momento hablaríamos de Boyacá y Casanare. Y en el proyecto del Cravo, ¿qué municipios atraviesa esto? ¿Por qué el Cravo? ¿De dónde el nombre? Bueno, el Cravo es un río que nace en los páramos de Tasco, de Gámeza y de Mongua, y baja hacia los llanos orientales, pasando por Labranza Grande, Yopal, y va a desembocar muy cerca de Orocue en el río Meta. Sí, esa es la ruta del Cravo, pero durante algún periodo de la historia del país se le conoció como Ruta del Cravo, Camino del Cravo o Camino Nacional del Cravo, a un área que queda desde lo que hoy en día es el municipio de Corrales, pasando por Gámeza, subiendo a Mongua, y de ahí se desciende a los llanos orientales. A eso se le conoció como Camino Nacional del Cravo. Camino Nacional del Cravo. ¿Y qué comprende el proyecto? ¿Tú qué quieres rescatar? Bueno, básicamente lo que queremos hacer es guardar registro de la memoria oral de la gente que transitó este camino, de la gente que transitó el camino también estuve haciendo una recopilación de la historiografía asociada al camino.
Listo, bueno, continuemos. Tuvimos aquí una pequeña interrupción. Ahora sí continuamos. Memorias de arrieros por el camino del Cravo. ¿Qué más nos vienes tú a contar hoy? ¿De dónde parte el proyecto? ¿Cuál es tu metodología para el desarrollo de este? Bueno, fue una curiosidad personal en razón a lo que yo escuchaba de parte de relatos familiares. Mi abuelo, digamos, fue una persona que transitó este camino y de la familia también se cuenta que muchos migraron a principios del siglo pasado a la zona donde hoy en día queda Yopal. Sí, parte de la familia González que son de origen corraleño, sogamoseño, por parte también de la familia de mi madre, gente de apellido Pérez. Entonces, toda esta gente migró y claro, cuando pues narraban el tema de las migraciones, hablaban de que cogían por Mongua, que bajaban por el páramo de San Ignacio, que llegaban a Labranza Grande y que terminaban en el Piedemonte Llanero, en el sector de Yopal. Eso, digamos, me llevó como a tratar de profundizar un poco en todos esos fenómenos que se sucedieron en esta zona. ¿Y tu familia qué te contaba? ¿Qué decía? ¿Cuáles eran los motivos del por qué ellos se iban hacia Casanare? Bueno, digamos, la vida de los pueblos está relacionada con el comercio, ¿sí? Y ese comercio era muy intenso por esta ruta porque aún no existía la vía de Pajarito, ¿sí? No se había construido la carretera que va a Agua Azul. Entonces, el camino principal, que era el mismo que habían transitado los españoles que habían venido aquí a explorar estas tierras y que posteriormente durante la colonia fue utilizado por los misioneros franciscanos, dominicos y jesuitas, siguió persistiendo hasta inicios del siglo XX, ¿sí? Más o menos hasta 1950, era un camino bastante transitado. Igual, o sea, como cuando ustedes recuerdan lo del tema de la independencia, esta zona es fundamental para comprender todos los fenómenos digamos, de emancipación de los patriotas, ¿no? Entonces, digamos, hice una revisión historiográfica donde comprendí, digamos, la relevancia que tuvo toda esta zona y que fue perdiéndola con el paso del tiempo. Sí, es, digamos, la motivación de lo que yo escuchaba por parte de la gente que, digamos, de mis ancestros, por decirlo de alguna manera, era un interés comercial, básicamente, pero sobre caminos muy antiguos, realmente. ¿Y el comercio en qué se basaba? ¿Cómo se desarrollaba en esa época? El comercio era en mulas, ¿sí? Básicamente era un comercio de cargas movidas en mulas, en mulares que habían sido traídos desde España durante el periodo colonial, ¿sí? Entonces, estas arrierías de mulares eran, o ganado rucho, también le decían, que es un término que se usaba en España en la época colonial. Este ganado rucho, digamos, era el que facilitaba, digamos, montar las cargas, llevar productos de tierra fría, sobre todo, a tierras cálidas y traer productos de tierra cálida a tierra fría. Sí, era un comercio, digamos, bastante interesante que complementaba las economías tanto de los llanos de Casanare, de los llanos orientales, como de las zonas andinas de los Andes orientales. ¿Qué mercancía que transportaban en estos mulares? Bueno, había muchos productos. Sogamoso era un epicentro, digamos, de manufactura durante la colonia, o fue un epicentro de manufactura durante la colonia y durante la República. En Sogamoso se producía todo tipo de cosas, desde cerámicas hasta pólvora, ¿sí? Todo este tipo de cosas se llevaban en estos mulares, o a veces también habían cargueros, gente que con pretales y a lomo de espalda se iban a los llanos a llevar productos. ¿Pretales? Entonces, pretales son como unas, ¿cómo te digo yo? Pretales son como unas sogas, sí, como unas correas que se apoyan en la cabeza y con las cuales, digamos, se sostienen unas cargas en costales que van en la espalda. Este es un sistema realmente que viene desde épocas prehispánicas, el sistema de los pretales, ¿sí? Y digamos ahí se transportaba, a pretal se transportaba sobre todo
cerámica que era elaborada en Morcá especialmente. Para los que de pronto están pensando que son los pretales, yo creo que nos vamos un poquito hacia el eje cafetero, que aún se ve y se conserva esta tradición como de cargar esos bultos que se hacen como la cinta acá en la cabeza y va a salir con unas tiras como de pique. Sí, o sea, podrían pensar un poco en el tema de los silleteros, ¿sí? Sí, más o menos por el estilo, sí, pero entonces digamos esta gente cogía camino con diferentes tipos de carga y digamos muchas veces se llevaban cerámicas, productos manufacturados y se regresaban con productos de tierras cálidas, ¿sí? Se regresaban con miel, ¿sí? Se regresaban con frutas, bueno, y todo tipo de productos también que habían allí en zonas cálidas, propias de zonas cálidas. Un intercambio de comercio, qué fortaleza la de esta gente para cargar cerámica de esta forma en los pretales. Sí, claro, y no llevaban un solo recipiente, llevaban muchos elementos cargados a lomo de espalda. Sí, la gente muy fuerte. Bueno, y al pensar en este sistema de carga, ¿esto a futuro a ellos les debió generar algún cambio en su físico, algo en su cabeza, alguna condición? Bueno, yendo un poco a la antropología biológica, sí pueden haber cambios estructurales en el sistema óseo. O sea, muy seguramente esta gente quedó marcada en la estructura ósea por este tipo de trabajos, ¿no? Que eran tan fuertes. Y que se ve directamente afectada la columna. Sí, pero digamos, muy seguramente hubo procesos de desarrollo adaptativo, ¿no? O sea, igual, digamos, los cuerpos humanos cuando son sometidos a este tipo de estrés, generan cierto tipo de cambios. O sea, se adapta. Hay adaptaciones. Sí, pero bueno, este es un tema bastante complejo, ¿no? De la antropología biológica. Y bueno, hablando de las mercancías, este comercio, o sea, este intercambio comercial que hacían en esa época que tú nos estás contando, dentro de tu investigación, ¿cómo? O sea, a mí me inquieta, me da la curiosidad cómo era el medio de pago, esos sistemas de pago, cómo lo hacían. Bueno, muchas veces eran trueques, ¿sí? O sea, la gente llegaba a ciertos puntos específicos, como no habían conglomerados urbanos muy grandes, llevaban productos a ciertos lugares y se regresaban con otros productos producidos por campesinos en esas zonas que muchas veces eran familiares o muchas de las personas que arrancaban de esta región tenían predios en zonas de tierras cálidas, ¿sí? Especialmente digamos la gente de Mongua, Monguito, Pagasogamoso tenían fincas. Entonces lo que hacían era ir a llevar allá a sus familiares o a quien estuviera cuidando esos predios los productos de tierras frías y traían los productos de tierras cálidas. Se regresaban con plátano, naranja, miel, panela, porque por allá también hubo trapiche o café, y de aquí se iban con papa, con cebolla, y también con productos manufacturados que allá no se conseguían, ¿sí? También durante la colonia fue muy importante el comercio del algodón. En Labranza Grande se producía muchísimo algodón, en Unchía, en Támara, en toda esta zona, y todo ese algodón se recogía y los campesinos aquí, que son de tradición de hilanderos, lo hilaban y con eso producían su vestimenta, ¿sí? Fue muy importante ese comercio de las mantas, de las frazadas, de incluso de las telas, hasta después que se posicionó, digamos, la hilandería con la lana de oveja, sí, pero hubo un momento hasta incluso entrada a la República donde era muy, muy fuerte el tránsito de cargas de algodón. Y en ese sistema de intercambio de mercancía, este sistema comercial, ahora el sistema de trabajo, ellos cómo hacían con su gente, la que les ayudaba a generar hablándolo actualmente, esos empleos. Bueno, es que habían varios tipos de arriería. Por un lado estaba la arriería del ganado rucho mular, ¿sí? Por otro lado estaban los cargueros, de los cuales ya les comenté, y habían otras arrierías que eran las arrierías ganaderas, que es la arriería más épica, que yo podría decir que existía incluso muy seguramente en América. ¿Aún en la historia quedan arrieros?
Sí, claro, o sea, hay arrieros aún que transitan esos caminos, pero digamos los movimientos comerciales ya no son como antes, que digamos eran durante una época, digamos, se movía comercio por el Orinoco hasta el Meta, llegaban a Orocué y subían a lo que hoy en día es Yopal, el Morro, que antes era Marroquín, Labranza Grande, Mongua, y por este lado llegaban al altiplano cundiboyacense. Ese tipo de comercio, que era un comercio de gran envergadura, desapareció. Entonces aún hay arrieros, claro, en esas regiones, en algunas veredas de Mongua, en Labranza Grande, en Morcote, en Unchía, que mueven cargas, pero son muy a nivel local, ¿sí? O sea, tuviste la oportunidad tú de eso que nos estás contando, de extraer, de obtener esa información directamente de arrieros. Sí, claro. O sea, de hecho, bueno, tengo registro de mulares, de los mulares, porque, o sea, es que eso es una cosa supremamente compleja, porque incluso esos mulares que ellos, de los cuales hacen uso, son prácticamente una raza que se ha adaptado a esos movimientos de tierras cálidas a páramos tan fríos, ¿no? Son mulas que así como hablábamos de los seres humanos que se adaptan, que tienen cambios adaptativos, las mulas también lo sufrieron. Entonces son unas mulas que son una raza única, que soportan unas cargas y unos cambios de temperatura supremamente bruscos, unos cambios altitudinales muy fuertes. Y además de las mercancías, ¿qué otros intercambios se dieron? O sea, hablando desde la parte como de los saberes, el arte, gastronomía. Bueno, de todo tipo, o sea, eh, la gente del llano venía constantemente de tierras cálidas, la gente de tierra fría iba allá, o sea, tanto los de tierra cálida tenían familia acá como seguramente bienes, y los de aquí allá también, o sea, todo el tiempo hubo intercambio. Digamos, hubo un momento donde seguramente las culturas regionales no eran tan distintas como lo es hoy en día, ¿sí? Donde por ejemplo en el tema de la música no se había posicionado el arpa ni el cuatro, donde se hacía uso aquí tanto acá como en el llano de la bandola, por ejemplo, o del tiple, o de la guitarra, ¿sí? La música es, digamos, un indicador muy fuerte de esas cosas en comunes que se compartían en las dos regiones. Y es que acordémonos que éramos un solo departamento, ¿sí? Entonces no éramos tan distintos. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, eh, yo creo que culturalmente nos fuimos distanciando, ¿sí? Y digamos, el llano fue adquiriendo unos rasgos culturales que se distanciaban de esas formas de producción y de campesina que existen en esta región. Pero bueno, o sea, entender un poco cómo se ha formado la cultura y la identidad regional aquí en los llanos orientales, bueno, digamos en los llanos orientales y en los Andes orientales, tiene que ver con comprender la importancia del río Orinoco, del río Meta, de cómo entraron los españoles por estas regiones, de cómo vinieron los misioneros, del impacto que dejaron los jesuitas, porque los jesuitas y los franciscanos no únicamente dejaron impacto allá, sí, o sea, no únicamente tuvieron la hacienda Caribabare o Santa Bárbara del Cravo. Aquí también tuvieron unos lugares muy importantes. Aquí estuvo la hacienda de la compañía, por ejemplo, que fue una hacienda que, digamos, fue vital para entender el tema del comercio. Aquí también tuvieron las mismas misiones, las mismas maneras en que evangelizaron, utilizaban prácticamente los mismos instrumentos, ¿no? ¿En dónde está ubicada esa hacienda de la compañía de la que hablas? La hacienda de la compañía abarcaba el sur de Sogamoso, lo que es Isa, las zonas planas de Isa, Firavitoa, y parte del municipio de Pesca. Fue una de las haciendas más grandes que tuvo la Compañía de Jesús, ¿sí? Que eran los jesuitas. Digamos, estaba la hacienda más grande que había en América, que era la hacienda de Caribabari, ¿sí? Y tenían otras haciendas, que era la de Tocaría, que era cerca de lo que hoy en día es Pore, que era la hacienda de Santa Bárbara del Cravo, que es cerca de donde hoy en día es Yopal, por el lado del Morro, y por este lado tenían la hacienda de la compañía. Aquí, digamos, alrededor de Sogamoso habían 4 grandes haciendas relacionadas con el comercio del ganado que se traía de los llanos orientales. Por un lado estaba la hacienda de la compañía, estaba la hacienda Suescún, que está aquí en el municipio de Tibasosa, estaba la hacienda de la Ramada, en el norte de Sogamoso, y estaba la hacienda
de las monjas, que creo que también está, está en límites de Tibasosa con Firavitoa. Sí, limita Tibasosa a Firavitoa por la parte donde conduce como de Sogamoso hacia al aeropuerto, que es como toda una línea recta de carretera que está acá entre la vereda La Carrera. Uh-huh. Y Fira, o sea que ahora la vereda ahora comprende el por qué se llama Las Monjas. Sí, bueno, aquí ¿qué era lo que sucedía? Que los jesuitas habían creado un sistema comercial colonial, ya que ellos habían traído el ganado que se había adaptado a las sabanas del Casanare. Ese ganado fue traído muy temprano, digamos hay registro de 1555 de la primer res que se trae a través del Orinoco a los llanos orientales. Pero hay un proceso adaptativo y ahí surge una raza, que es el ganado casanareño, que es un ganado muy resistente a las condiciones climáticas y es un ganado flaco, es un ganado que se cría de maute, como llaman allá, que se cría, que es un ganado de levante, que es un ganado que está en las sabanas, muchas veces que es ganado cimarrón, que es ganado salvaje, y que es ganado de montería, también le llaman en otras regiones. Que es expuesto a grandes temperaturas y ellos se mantienen. Sí, que es un ganado que digamos, si tú dejas de cuidarlo no se muere, por decirlo de alguna manera, cosa que no sucedería, por ejemplo, con el ganado que hay acá. Sí, es un ganado que también, digamos, se adaptó muy bien a las condiciones de los llanos orientales, que son condiciones entre selvática, sabana, humedad, bueno, en fin. Digamos, ese ganado era subido a estas haciendas que eran del piedemonte llanero, que era, por ejemplo, la que les mencionaba anteriormente, Santa Bárbara del Cravo, la de Tocaría. Allí este ganado, ¿qué era lo que hacía? Este ganado cobraba peso, y cuando cobraba peso, era arriado a través del camino del Cravo para llegar a estas haciendas que quedaban alrededor de Sogamoso, ¿sí? Esas haciendas acá le llamaban también estancias. Lo que hacían era estanciar ganado. Ese ganado aquí llegaba con bajo peso por el viaje tan fuerte que tenía a través del camino, y ese estanciar el ganado acá permitía que recobrara nuevamente peso para ser llevado a otras zonas del país o para ser consumido aquí en los mercados locales. Entonces, digamos, aquí lo que hacían los hacendados de una u otra manera era alquilar las pastadas, ¿sí? Mientras los ganados recobraban peso y se curaban de las heridas del viaje, porque eso los dejaba muy maltratados. Pero digamos, yo voy a que esas arrierías eran muy épicas, ¿sí? Porque, bueno, esas arrierías tenían un caporal, había mucha gente de Sogamoso que se dedicaba a eso, a ir allá a traer el ganado. Por cada 15, 20 reses había una persona que arriaba. Entonces muchas veces se negociaban lotes de 200, 400, 600 reses. Entonces bajaban al llano 20, 40 personas, bajaban a Labranza Grande, al Morro, a Marroquín, a Támara, a Nunchía, a veces hasta en Morcote recibían el ganado y se lo traían arriando hasta Sogamoso, ¿sí? A veces eran grupo de 20, 30 personas que arriaban y pues digamos bajo el liderazgo de una persona que se llamaba el caporal. El caporal. Los arrieros tienen una gran importancia en cuanto a lo económico y la diversificación, y también como en parte de lo que surgió de por qué ya Casanare dejó de ser de Boyacá. ¿Qué papel jugaron los arrieros en esta parte de la historia que se independizara y que ahora es Casanare? Uy, pues digamos un tema bastante complejo y muy grande. Lo que pasa es que, digamos, toda esa relación comercial que había entre Sogamoso y los llanos orientales, o esta región y los llanos orientales, hizo que se produjeran fenómenos de migración constante. Entonces, mucha gente de la que arriaba aquí terminó fundándose en el llano. Sí, por ejemplo, los tíos de mi padre, los González, por a principios del siglo XX, 1920, 30, 40. Bueno, Yopal fue fundada hace 80 años. O sea, esta gente es pionera porque llegan allá y de una u otra forma ayudan a que se conforme esta ciudad. Pero digamos no fueron los únicos, o sea, era un movimiento migratorio constante. Mucha gente que veía que digamos no tenía tierra acá o que
o que tenían condiciones económicas difíciles acá, encontraban condiciones muy favorables allá para poder desarrollar un proyecto económico alrededor de haciendas, de fincas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el llano digamos, en cierta forma necesitaba gente para explotarlo, para desarrollarlo. Entonces, digamos, muchos de los finqueros que tenían estos grandes hatos, lo que hacían era entregarles en arrendamiento parte de las parcelas y ellos después se las adquirían o con el tiempo se las cedían o hacían posesión de ellas. Entonces, así es que mucha gente de esta región termina yéndose al llano. Digamos, eso estamos hablando fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Después ya con el tema de la violencia bipartidista, ya muchos de esos arrieros, digamos, por sus posiciones políticas, terminan viviendo en los llanos. Y ya ese pueblo incipiente que era Yopal, Agua Azul, otros pueblos que se habían fundado, digamos, a principios del siglo XX, empiezan a recibir ese cúmulo de población que se estaba desplazando por fenómenos de violencia política bipartidista. Es decir, que no fue intencional que ellos quisieran separarse de Boyacá. Hasta ese momento no fue intencional. Lo que pasa es que en los llaneros, o sea, bueno, yo tengo mucha familia llanera en este momento y digamos, yo sé que ellos tenían un sentimiento de marginalidad muy fuerte, porque estaba muy lejos de Tunja, porque digamos allá cuando llegaban los funcionarios administrativos era casi como en la colonia, que eran nombrados en Tunja y eran completamente desconocidos en la región. Entonces, digamos, eso hizo que la gente del Casanare y que todos esos migrantes, sobre todo de acá, de Sogamoso, de Mongua, de Corrales, sintieran como cierto desamparo y tuvieran de una u otra manera, digamos, una intención de no depender de la administración de Tunja. Eso hizo que ellos, digamos, trataran de buscar siempre la independencia. Primero fueron intendencia, después comisaría y con la constitución del 91 departamento. En esto, digamos, fue muy importante, en todo este tema fue muy importante, digamos, la migración de sogamoseños, porque los sogamoseños que migraron al llano o que tenían grandes fincas en el llano, porque todos estos hatos, o sea, esa hacienda Caribare, por ejemplo, quedó en manos de familias de sogamoseños después de la independencia. Que imagínate, o sea, era el hato más grande que existía en América y queda en manos de gente de acá que había participado en la independencia, ¿sí? La familia Barragán, los Plata, los Reyes, los Reina, toda esta gente que era de Sogamoso eran los grandes terratenientes del llano, ¿sí? Abarcaban tierras desde Arauca hasta el Meta. Entonces, digamos, todo esto hizo que, digamos, esa gente que ejercía cierto patronazgo en los llanos orientales propiciaran las condiciones para que Casanare se independizara de Boyacá. Pero fue algo, o sea, no, eso no fue democrático, esa independización no fue nada democrática, ¿o sí? Bueno, más que no haya sido democrática, digamos, respondió a intereses políticos regionales, ¿sí? En la medida en que, digamos, la Yopal iba aumentando su cantidad de población, en la medida que todos estos pueblos del Piedemonte iban creciendo, iban demandando autonomía, ¿sí? Y digamos, el papel de la segunda y tercera oleada de migración a los llanos orientales, que era gente de esta provincia, en cierta forma propiciaron esas condiciones para que se lograra la autonomía en Casanare. De hecho, hubo un momento en que los líderes políticos de Casanare querían que parte de esta provincia perteneciera al Casanare, ¿sí? Pero bueno, o sea, es un tema que da para otro programa. Bueno, ¿y quién fue o algún personaje que haya sido como él o la que lideró para que esto fuera así? O sea, ¿de dónde parte y quién es la que impulsa a decir nos independizamos? Porque siempre hay un líder que es como el que manda la parada y los demás ven si van, lo apoyan o no. Bueno, a principios del siglo XX se crea la intendencia del Casanare, por temas básicamente administrativos, ¿sí? Porque, digamos, por ejemplo, nomás hazte una idea de lo que le costaba, por ejemplo, a alguien ir de Tunja a Orocué. No, eran días de viaje, ¿sí? Un funcionario administrativo, por ejemplo, cuando es un ejercicio muy fácil, leer la vorágine. La vorágine la describe José Eustacio Rivera y claro, uno se hace
una imagen de un mundo selvático, aislado. Él realmente fue a Orocué y él fue en un acto judicial de Santa Rosa de Viterbo hasta Orocué, a una visita, ¿sí? Y claro, eso es como, es una cosa era una cosa del otro mundo. Entonces, de una u otra forma, la gente estaba demandando autonomía territorial. Se crea la Intendencia del Casanare a mediados del siglo pasado, y ya para la década de los 70 hay un movimiento muy fuerte que le exige al gobierno nacional, digamos, líderes regionales le exigen al gobierno nacional que se declare como intendencia, como comisaría, qué pena, ¿sí? Y con la Constitución del 91 ya se crean las condiciones para que Casanare sea departamento. Sí, pero digamos entre el 53 y la década de los 80 hay unos líderes políticos que son personas que han migrado de Sogamoso precisamente de una u otra forma en rechazo político, porque Sogamoso era un sitio donde predominaba el Partido Liberal y Boyacá siempre estuvo en manos del Partido Conservador. Entonces esta gente se va al Casanare a ejercer un liderazgo político, y esa es como la identidad del Casanare durante muchos años, ¿sí? Ser liberales. De hecho, creo que aún hoy en día reivindican esa posición ideológica. ¿Y tienes algunos nombres de los que hicieron historia en esta parte, pues tanto no solo como de la independencia de departamento, sino como líderes políticos para que se gestara esto? Mira, hubo, digamos, varias familias como de ascendencia de esta región. O sea, entre esos están los Prieto, los Riveros, están los Barragán, están los Jiménez. De pronto no sé, digamos, cuál haya sido el papel de los Reyes, de los Reina, pero muy seguramente tuvieron algo que ver, ¿sí? Digamos, no conozco muy a fondo, pero muy seguramente ellos tuvieron algún papel importante relacionado con todo este proceso para la declaración de la independencia del Casanare. Y claro, ¿no? Estaba todo el sentimiento también de la población criolla, ¿sí? De la población llanera, que no se sentía identificada, digamos, con esta parte de la tierra fría, de la zona andina, ¿sí? O sea, se unen ambas causas. Por un lado, digamos, el sentimiento de los criollos, pero por otro lado, la gente que había salido expulsada de Boyacá en su momento, durante la violencia bipartidista. Y que se formó fue sus grupos políticos, es decir, los liberales arrancaron con Grupo Casanare y los conservadores muy arraigados a Boyacá. Eso también influyó que se fueran formando esas afinidades entre partidos y también los llevara a conformarse en un solo grupo ahí en ese departamento. Sí, claro, ellos, digamos, durante la violencia bipartidista no pudieron, o sea, después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, digamos, matan también el líder liberal sogamoseño Gustavo Jiménez. Digamos, todos los copartidarios de Gustavo Jiménez que eran sogamoseños deciden irse al llano y tomar las armas, ¿sí? Y crean como movimiento político armado, pero después entregan las armas en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y hacen ciertos acuerdos con el gobierno nacional, y muchos de ellos se quedan liderando el tema político en los llanos orientales. De ahí viene un poco la posición de ellos para que Casanare no tenga que ver con Boyacá. ¿Por qué? Porque aquí no sentían un espacio, o no sentían que tuvieran espacio, más bien, en el tema de la gobernanza a nivel departamental, que en su momento era un solo departamento, ¿no? Boyacá, Casanare. Su capital siempre fue Tunja. Sí. Y para definir a Casanare, Yopal como capital, ¿qué movimiento se hizo? ¿Cómo lo definieron ahí en esa parte de la historia? Bueno, Yopal no era cabecera municipal. La cabecera municipal quedaba en El Morro, que antiguamente había sido Marroquín. Durante la colonia fue Marroquín, después la cabecera municipal allá fue El Morro. Ya con todos estos procesos que yo te comentaba, desde 1915 como hasta 1950, que crece ese núcleo poblacional alrededor de las estancias de los migrantes que habían bajado de aquí de la provincia, se toma la decisión de estimular
de estimular ya la creación del departamento del Casanare, el municipio de Yopal. Municipio de Yopal se convierte en cabecera municipal para mediados del siglo pasado y después cuando surge la comisaría, es capital de comisaría y después se hace la capital departamental. Es la ciudad colombiana que ha tenido el crecimiento más vertiginoso en la historia del país. O sea, en este momento, según un portal que se llama Ciudades de Colombia, Yopal ya tiene 180.000 habitantes y los ha adquirido en 80 años. El crecimiento ha sido de forma brutal, rápida. Sí. Y el crecimiento en todo, porque pues si nosotros recordamos que Casanare fue uno de los departamentos importantes, no solo por la explotación petrolera, sino que siempre ha sido su potencial en la ganadería, el arroz y el crecimiento económico para que se lleve esto en 80 años. O sea, ha sido el esfuerzo, el trabajo y la constancia de estos grupos que los líderes que iniciaron con su independencia ya, que empezaron a hacer sus asentamientos en los datos que tú dices, y el crecimiento económico eso es histórico para este departamento, porque ¿cuántos años les ha tomado a los demás departamentos de Colombia tener un crecimiento así? Sí, o sea, es asombroso lo que ha sucedido con el Casanare y el tesón de la gente que tanto del criollo, que al criollo casanareño le demos en gran parte, digamos, la independencia del país, ¿sí? Y todo el tesón también de la gente que ha migrado del interior del país, ¿no? De Boyacá, santanderianos, tolimenses, ¿sí? Que han ido de una u otra manera a impulsar la producción, y los sogamoseños, o sea, los sogamoseños en todos los tiempos. Es que hay periodos donde, por ejemplo, hubo una migración muy fuerte de comerciantes sogamoseños, ¿sí? Que fueron los que desarrollaron un poco la estructura urbana de la ciudad de Yopal. Eso es otra parte de la historia bien interesante. Ahora uno también comprende y va atando muchas cosas, porque ese arraigo, como ese amor del sogamoseño por Casanare, y también de allá para acá mucho casanareño que se identifica con tierra sogamoseña, eso influyó mucho, ¿no? Mira, la mayoría de gente que realmente todos los asentamientos ahí en Casanare fueron sogamoseños, o sea, es decir, bueno, no sé si sea la palabra correcta, pero la mezcla entre los arrieros que tú estabas diciendo de allá, que ellos también eran muy marcados en su región, y ahora el desplazamiento de los sogamoseños hacia allá, que se genere esa nueva población, porque empieza ese surgimiento, y ya cuando uno empieza hasta con los acentos muy marcados y uno ve el sogamoseño y siempre tiende a llevar su identidad más hacia Casanare. Sí, porque la relación comercial ha sido muy fuerte con los llanos orientales. O sea, cuando los franciscanos, los dominicos y los jesuitas llegan es por esa vía, llegan es por los llanos orientales, ¿sí? No nos llegan de Tunja realmente. Entonces, digamos, la relación de la gente de Sogamoso y gran parte de los municipios de esta provincia tiene que ver con los llanos orientales. O sea, eso no es fortuito, ¿sí? Eso es una cultura regional. Por eso lo que te decía, en cierto momento muchos de esos líderes políticos querían que parte de la provincia del Sogamuxi y que la provincia de la Libertad fueran parte de los llanos orientales, ¿sí? Incluso en algún momento ya alcancé a escuchar de que quisieron, creo que fue en el 79, que Sogamoso fuese la capital antes de que llegara el boom petrolero al Casanare, ¿sí? Pero digamos ya hubo como unos determinantes geográficos que hicieron que, digamos, existiera una unidad territorial en Casanare y que, digamos, la provincia de la Libertad y el Sogamuxi, digamos, no pudieran escindirse del departamento de Boyacá. Y lo que tú venías comentando, o sea, tenían que ir funcionarios desde Tunja hasta Orocue, su gente no se sentía identificada para nada cómodo con esto. Realmente lo que llevó a la independización de estos dos departamentos no fue ni siquiera su gente, porque llevan muy buena relación comercial. Fue más como un detonante que viene de la política y de los funcionarios que designaban para llegar a trabajar y para llegar a hacer cumplir con sus funciones en estas tierras casanareñas. Sí, digamos, hubo un determinante humano
que yo creo que es a lo que le digo la miopía seguramente de la clase política de su momento, ¿cierto? Que no supieron la riqueza que tenían los llanos orientales. Nosotros, digamos, en Boyacá abarcábamos parte de Arauca, Bichada, ¿sí? Nosotros, digamos, como territorio también creo que perdimos territorio con norte de Santander, con Santander, ¿sí? O sea, ha sido, digamos, una miopía muy focalizada en una clase que no conocía el territorio. Es como el caso de lo que sucedió con Panamá, ¿sí? Cuando perdemos Panamá, la gente de Bogotá no sabía la riqueza que representaba tener a este territorio y por eso lo dejaron perder. Entonces, digamos, es también falta de conocimiento de la riqueza de los territorios. El desconocimiento hace que no valoremos nuestro territorio y qué oportunidad perdió de ser Boyacá el departamento más completo en su diversidad, en su riqueza, fauna, flora, en su economía, completo por donde uno lo vea, por donde uno lo analice. Hubiese sido el departamento que llevaba, o sea, no hubiese tenido competencia alguna. No, para nada. Y es que, digamos, los fenómenos históricos así lo demuestran. O sea, la identidad nacional, la cultura del país creció alrededor de los llanos orientales. O sea, el occidente del país tenía una relevancia mínima. O sea, el país se construye alrededor de los fenómenos económicos que se estaban sucediendo entre los Andes orientales y los llanos orientales. Por aquí llega el café, llega la caña de azúcar, ¿sí? Por aquí llegan las mercancías, las mercaderías. O sea, si no es por el río Orinoco, el río Meta, están entrando por el lago de Maracaibo hacia Cúcuta y hacia Pamplona, hacia Málaga y por el norte de Boyacá, ¿sí? Aquí es donde se construye la identidad nacional, además. O sea, de aquí surgen incluso los mitos del imperio Chibcha, de todas estas cosas relacionadas así como con lo que fue la grandeza que permitió el cimiento de la identidad nacional. Pasando de la economía al género musical, ¿por qué si fueron, o sea, un solo departamento, fue solo Boyacá, que ahora nos diferencia tanto el género musical, nosotros tan marcados con la carranga y el llano con el joropo? Seguramente en algún momento no eran tan distintas, ¿sí? Pero hay un momento donde entran dos instrumentos a principios del siglo XX y que se hacen muy fuertes como para 1960-70 en la música llanera, que incursionan en el joropo, que es sobre todo el uso del arpa y el uso del cuatro, ¿sí? Estos dos instrumentos se hacen como primarios, por decirlo de alguna manera, en las músicas del llano, ¿sí? Relegando otros instrumentos que venían de elementos comunes de las músicas que teníamos aquí en los Andes orientales. Entonces, digamos, los franciscanos, los jesuitas habían evangelizado con la vihuela, con otros instrumentos que no recuerdo en este momento, pero que digamos son los precursores de lo que conocemos como el tiple, el requinto, la bandola y la guitarra. ¿Cuál de estos instrumentos se acerca más a la vihuela? ¿Vihuela o vihuela? La vihuela. El cuatro, muy seguramente. Y por este lado, el tiple. O sea, hubo una modificación de la vihuela a pasar al cuatro y al tiple. Sí. Y fueron como cosas muy regionales, ¿sí? No recuerdo en este momento el nombre del otro instrumento, pero es el que da origen a la bandola y al requinto, ¿sí? Espérame, a ver, tal vez lo encuentro y digamos, todos estos instrumentos, bueno, habían otros instrumentos que eran el laúd y la mandolina, ¿sí? Entonces, estos eran instrumentos con los cuales realmente se evangelizaban. Estos instrumentos tenían básicamente la función de acompañar las eucaristías y las celebraciones de carácter religioso, fiestas, ¿sí? De carácter religioso. Y eran, digamos, algunos de esos fueron fabricados en Europa, pero otros fueron fabricados acá, en los monasterios, en los conventos. Y esos monasterios y conventos quedaban especialmente en esta región. El más importante era el de los franciscanos en Monguí. Allí todavía están las partituras, están
los manuales de construcción de estos instrumentos, ¿sí? Entonces uno puede explorar eso y uno va rastreando, digamos, cómo se van incorporando en las culturas populares esos instrumentos, siguiéndole los pasos a los misioneros, a los jesuitas, a los franciscanos. Y no era muy distinta la manera como ellos evangelizaban aquí o evangelizaban en los llanos orientales. Lo que pasa es que hay unas adaptaciones de las culturas regionales, ¿sí?, que producen ese tipo de modificaciones, y ese tipo de modificaciones con el paso del tiempo se han ido acrecentando. O sea, muy seguramente también esa división territorial ha incidido un poco en que las músicas de aquí se hayan distanciado mucho de las músicas del llano, pero hay un momento donde seguramente eran muy parecidas. Bueno, también parte de la identidad, ¿no?, que cada departamento empezó a marcar históricamente sus géneros también, parte también de su identidad ya cultural y la completa separación de sus gentes, de sus tierras. Sí, digamos de las entrevistas que he hecho con folcloristas de Yopal, con músicos de música llanera y con intérpretes de instrumentos de músicas andinas acá, pues lo que dicen es que hay como una especie de allaneramiento de músicas andinas en este sector, Sogamoso, Mongua, en esta zona, y hay como un andinamiento de las músicas llaneras en Yopal, en esta zona del Casanare. De hecho, hasta hace algún tiempo, hasta no hace más de 20, 30 años, cuando se pusiera de moda el arpa, por lo menos en esta región del Casanare, se interpretaba mucho el requinto y la bandola, se mezclaban por migrantes andinos, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos el requinto siempre. Sí, o sea eso es una cosa de ir y venir. Lo que pasa es que ahora, digamos, yo siento que el joropo está homogenizando mucho las músicas del llano, ¿sí? El joropo digamos, de espectáculo, del arpa, del cuatro, de las maracas, del show, porque es muy show ahora. Entonces está homogeneizando mucho las músicas llaneras. Se están perdiendo ciertas variaciones muy locales. Sí, en digamos, de mi parte, en el desconocimiento sobre el género musical, yo pensaba que ya el género no, sino el instrumento insignia de la música llanera siempre había sido el arpa. No necesariamente. No necesariamente, incluso hubo guitarrón, hubo otros instrumentos que, muy curiosamente, por ejemplo, hablando con el maestro Dumar Aljure, el hombre me decía, mire, o sea, el instrumento se termina adaptando o al intérprete, o el intérprete coge el instrumento y le hace sus modificaciones y se inventa un nuevo instrumento. Entonces cada instrumento tiene la personalidad o refleja la personalidad del intérprete. O sea, digamos, en eso sí, digamos, la gente del llano tuvo mucha creatividad, y era que necesitaban ser muy recursivos para hacer, para cuando se les dañaba, cuando necesitaban, digamos, mejorarlo para compasar. Entonces, esa gente no tenía problema en hacerle modificaciones a los instrumentos. Por eso es que también hay variaciones locales allá y a nivel de los llanos, o sea, hay cosas. La manera en que interpretan la música llanera en Arauca, en algunas regiones de Casanare, en el Meta es distinta. En el Meta hay ciertas zonas cercanas a Villavicencio donde el joropo lo interpretan con guitarra aún, ¿sí? Entonces, una cosa bien curiosa. Hablabas de Dumar Aljure, tú nos traes un tema acá musical, vamos a hacer una pausa y a ver si tú nos anuncias qué tema musical es. ¿Quieres hablar antes o cuando termine de sonar la canción? La canción que vamos a escuchar es compuesta por el maestro Dumar Aljure Rivas. Es de los años 70 y es una celebración a la creación de la comisaría del Casanare, cuando digamos logra gran parte de la autonomía, bueno, que digamos antecede a la creación del departamento. Es una canción donde exalta esto y la canta Tirso Delgado. Tirso Delgado. ¿Cómo se llama la canción? Pa'lante Casanareños.
Ah, no, Palante Casanareño, esta es otra. Es que yo pensé que ibas a colocar Palante Casanareño. Puedes hacer ahí un... Vengo de la costa del Huira por caminos de agua llenos, atravesando sabanas, banquetas, caños y esteros. No le temo a los peligros que abundan en estos Casanare, tierra mía, hoy te canto de contento al saber que te has formado en tendencia por completo. Tanto tiempo, cuantos líos por tu división que pleito, pero al fin logramos ver realizado nuestro anhelo. Eres la tierra bravía, habitada por llaneros que han nacido sometidos a morir en tu terreno, donde toros y caballos alegres ven a su dueño. Las garcitas colocoras van divisando en su vuelo las márgenes y los muros por donde pasa el lindero que marca tu tierra llana, dividiéndola del cerro. Cantan alegres las aves cuando el sol viene saliendo, un loro sobre una rama, con su lenguaje terco, grita con todas sus fuerzas para este casanareño. Casanareño cuando la libertadora estaba en lo que era bueno, en el pantano de Vargas con relámpagos y truenos, al valeroso Rondón gritó Bolívar risueño, general salve la patria con sus valientes llaneros, porque el resto de la tropa mal parada la tenemos. Rondón con su genio alegre dijo con voz de guerrero: vamos con Dios y la Virgen para este casanareño. Casanareños también es de recordar cuando Pastrana Borrero viajó el mismo a festejar con su don de caballero, su nombre en su capital, local ciudad de tu sueño, y en su bonito discurso para grandes y pequeños estaba con entusiasmo para este casanareño. Casanareños cuando comienzan parlando, las parejas dan revuelo. El artista y el cuatrista lo mismo que el maraquero, hacen resonar con fuerza sus amigos instrumentos y enseguida van saliendo aquellos buenos copleros. Alegres se cruzan coplas dando crédito a su pueblo, los bailadores contentos miran al mundo pequeño, gritan con todas sus fuerzas para este casanareño. Estamos conociendo sobre el proyecto de Memorias de Arrieros por el Camino del Cravo con su investigador, el antropólogo de la Universidad Nacional, Nelson Cabrera. Vamos a escuchar acá, ya que acaba de pasar este tema musical de Palante Casanareño en voz de Tirso Delgado. Tú nos hablabas de la vihuela. Vamos a escuchar un solo de vihuela para que nuestros oyentes conozcan cómo es que suena de hermoso este instrumento, que fue de los primeros instrumentos que se empezaron a volver insignia en tierra casanareña, pero que tuvieron una transformación y un paso en la historia al tiple y al cuatro. Sí, pues digamos este es uno de los instrumentos pioneros, ¿no? Digamos, este es un intérprete que digamos ya hace una adaptación un poco más moderna, pero ahí se le empieza un poco a denotar la manera en que después esto se va a transformar en los ritmos del cuatro, la bandola y un poco el requinto y el tiple. Listo, entonces escuchemos solo son unos segunditos, solo de vihuela.
Casanare, tierra mía, hoy te canto de contento. Para nuestros oyentes que quizás se han venido conectando en el transcurso que nosotros llevamos aquí también esta entrevista, yo les cuento que tenemos al antropólogo sogamoseño Nelson Cabrera, es investigador y desarrollador del proyecto ganador en investigación del patrimonio del Programa Departamental de Estímulos y Fomento Cultural de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Gobernación de Boyacá, antropólogo de la Universidad Nacional. Nelson nos está socializando sobre su proyecto de investigación Memorias de Arrieros por el Camino del Cravo. Una cultura muy cercana que nosotros sentimos muy familiar y también disfrutamos de estos aires musicales de tierra casanareña y que nos sentimos identificados, que ahora comprendemos en la historia por qué razón es que nosotros nos sentimos también tan atraídos por este género, y es que nuestra conexión con este departamento siempre ha estado, y que son sogamoseños, son de tierra sogamoseña las personas que en la historia hacen como este punto de partida entre la división departamental de Boyacá y Casanare. Nelson, entonces continuamos. ¿De qué más nos quieres comentar acá? Nosotros aquí encantados conociendo de la historia, actualizándonos. Realmente nosotros desconocemos muchísimo en la historia. Esto es un enriquecimiento cultural y educativo como no se imaginan. Esto va a quedar también para ser compartido a través de nuestros canales de redes sociales de Urdimbre 100.6 FM. Más adelante podrán encontrar para que se estén actualizando de qué temas que le estamos hablando, cómo inició esta conversación, una socialización que culturalmente nos enriquece y nos educa muchísimo. También aprendemos demasiado de la historia. Gracias, Nelson, por estar acá compartiéndonos tu trabajo investigativo. ¿Cuánto tiempo te tomó desde que iniciaste? ¿Cuánto tiempo? Bueno, llevo muchos años. Yo viví un tiempo en el llano, trabajé en el llano, he trabajado buenas temporadas en el llano en diferentes temas. Yo trabajé con el Instituto Nacional de Salud en Casanare, trabajaba en el sector hidrocarburos en los llanos orientales, en el Meta, en el Bichada, en Casanare. He desarrollado proyectos culturales, digamos, allá he estado formando la red departamental de vigías de patrimonio del Casanare, y tengo una conexión muy cercana por temas familiares, y todo el tiempo, digamos, he estado absorbiendo información de los intercambios culturales, comerciales de esta región de los Andes orientales, y de la manera como esto ha marcado de una u otra manera el devenir de la gente de los llanos orientales. Pues digamos, pero realmente desde que presenté la propuesta a la gobernación de Boyacá, en que esto se volvió investigación, llevo como 3 meses nomás. De este proyecto ya lo he socializado en Yopal, estuve allá en El Morro con la gente de la Universidad Minuto de Dios en Yopal, con la red departamental de vigías de Casanare, y aquí ya socialicé en Duitama. El miércoles socializo en Sogamoso, y hoy estoy socializando con ustedes. Dios, Sosa, gracias por estar acá con nosotros. A nosotros nos complace muchísimo, nos alegra poder tener también de primera mano este conocimiento, y que sea un conocimiento compartido, como tan conversado, como tan chévere, como que tan echemos un poquito de chismecito, y no como tan pedagógico, que es lo que a veces a los estudiantes no les llama la atención y no los ven motivados tampoco a conocer más sobre su historia. Que si esta socialización se llevase así siempre, yo creo que nosotros estaríamos inquietos y curiosos por conocer siempre más, ir mucho más allá de lo que nos cuentan de los libros de historia, que realmente es en lo que se basa
estas enseñanzas. Sí, pues esa es la idea, ¿no? O sea, realmente el proyecto, bueno, que el fin último es la entrega de un libro. O sea, yo he hecho revisión desde información arqueológica colonial de todo el tema de la evangelización, el tema de las haciendas, el tema de la independencia